Qué gusto que estés por aquí. Ya sabemos que el flujo de productos es, digamos, unilateral, a grandes rasgos, del productor al distribuidor mayorista, al distribuidor minorista y a nosotros como usuarios o como clientes o el público en general. Sin embargo, la información va en dos sentidos. Puede ir desde el comprador hacia al fabricante o desde el distribuidor minorista al distribuidor mayorista y viceversa. Entonces, uno de los elementos más importantes es precisamente la información. ¿Y qué tipo de información? Las ventas. Una de las grandes fortalezas de las cadenas comerciales más fuertes en el país y en el mundo son que desarrollan esa planeación colaborativa y desarrollan esa confianza con los proveedores, donde les abren la información y les dicen, ¿sabes qué? Tu producto va bien, se está vendiendo, no se está vendiendo, ¿qué hacemos? Y lo incorporan a la planeación. Me tocó muchas veces estar en planeación donde te decían específicamente cómo va tu producto, qué es lo que se puede hacer, se necesitan cambios en el precio, necesito que entregues en ciertas fechas, etcétera. Pero bueno, vamos a lo siguiente. A todos nos gustaría saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, no es posible al día de hoy, con la tecnología que tenemos, alcanzar un nivel detallado de pronóstico de ventas. Sin embargo, hay varias herramientas que te pueden ayudar. Hoy vamos a ver algunas. Primero hay que entender el concepto o la diferencia de conceptos entre demanda y ventas. Demanda es un concepto más económico que se refiere a la participación en el mercado, y las ventas es un concepto más administrativo, es la transacción como tal. Entonces, uno de los beneficios de pronosticar es precisamente la planeación operativa, mejorar la planeación operativa y integrarlo a la planeación comercial. Algunos tipos de pronóstico son el cualitativo, es decir, todo ese conocimiento y experiencia que ya tienes que te ayuda a ver más o menos por dónde van a ir las ventas. Eso es parte digamos, de un modelo cualitativo. Y están los modelos cuantitativos, los cuales son promedio simple, promedio móvil, arimas, promedio exponencial, suavizamiento exponencial, perdón, entre otros. Algunas de las limitantes que existen dentro de estos modelos matemáticos es el supuesto de que la historia se va a repetir. Sabemos que eso no es necesariamente cierto, pero lamentablemente es eso. Entonces, vamos a ver un ejemplo de promedio simple. Aquí tenemos un catálogo de productos de 4 productos y tenemos las ventas en la primera tabla de octubre, noviembre, diciembre y enero. Entonces, si nosotros graficamos cómo es el comportamiento de esas ventas, vemos la gráfica que está a la derecha precisamente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un pronóstico basado específicamente en promedio simple, ya lo único que tendríamos que hacer es pues promediar como tal los valores de las ventas de los meses anteriores de cada producto. Nos daría como resultado una tabla y una gráfica como la que está abajo. Entonces, ese es un método de pronóstico a grandes rasgos. Busca determinar un valor o una estimación en el futuro. Esta estimación en el futuro no necesariamente es lo que va a pasar, pero sí nos puede dar una buena idea de cómo puede ir desempeñando nuestra operación. Y si sabemos ya cómo vamos a vender, pues obviamente sabemos cómo anticiparnos a las compras para anticipar a nuestros proveedores. Entonces, vamos a regresar a unos conceptos un poquito más pesados, pero sí necesito que los entiendas. Entonces, uno de ellos es la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda se refiere a otro concepto nuevamente de economía. Se refiere a un cambio en la demanda derivado de un cambio en el precio. Normalmente esto se entiende más fácil como productos de canasta básica, los cuales, si se llega a incrementar el precio, aún así lo tienes que comprar. En cambio, un producto que sube de precio y ya no lo dejas de comprar, por ejemplo, la pantalla o algún producto electrónico, ese cambio que existe es la elasticidad. Se dice que es más elástico o es más inelástico dependiendo de cómo se comporta con la variación en el precio. Un producto que sea inelástico es un producto que no importa los cambios en el precio, se mantiene
como el ejemplo que les decía de la canasta básica. Ahora, ahí va dos tipos de demanda en función de qué o qué, digo, en función de qué tipo de productos son, ya sean subcomponentes o materias primas o productos finales. Entonces, la demanda independiente es aquella que se refiere a productos finales. La demanda dependiente es aquella que es derivada de los productos finales. Los métodos cuantitativos están enfocados en este tipo de demanda. Algunos métodos, de entre muchos que hay, son promedio simple, que es el que acabamos de ver, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial, las arimas, la inteligencia artificial, entre otras. Y todo esto se basa en un concepto que se llama series de tiempo. Es decir, que hay un valor asociado para cada punto en el tiempo. Es decir, una serie de tiempo. Entonces, ¿qué componentes existen? El componente constante, es decir, la demanda no se mantiene constante a lo largo del tiempo. El aleatorio, es decir, sube y baja. La tendencia, que va incrementando junto con el avance del tiempo. La estacionalidad, que hay unos ciertos periodos de tiempo que se repiten y que se incrementa esa demanda. Y la ciclicidad, que ya tiene que ver con conceptos más económicos. Del lado derecho, abajo, tenemos dos gráficas, donde se pueden ver estos elementos o estos componentes que les estoy comentando. En la gráfica izquierda, que tiene como picos, digamos en naranja, esos pequeños picos que se ven que se repiten es un comportamiento de estacionalidad en cierto punto. Sin embargo, todos esos componentes se conjugan al mismo tiempo y pueden estar presentes al mismo tiempo. Como por ejemplo, la gráfica del lado derecho. Es una gráfica de tendencia. La tendencia, como acabo de comentar, significa que va incrementando su valor en cuanto va incrementando el tiempo. Entonces, vemos en la gráfica de la derecha de la de tendencia, vemos dos elementos. Vemos la aleatoriedad, va subiendo y va bajando, y a la vez vamos viendo la tendencia. ¿Cómo se implementa esto? Normalmente en la distribución minorista, es decir, los que tienen puntos de venta. Primero vamos por una parte de registro. Si no registramos nuestras ventas, no hay forma. No hay forma de hacerlo. Tenemos que tener un cierto orden y unos ciertos procesos para que tengamos la información adecuada tanto del producto, del catálogo de productos obviamente, del punto de venta y de qué región hablamos. Entonces ya después viene una parte de análisis donde determinamos qué tanta participación del mercado tenemos y si vale la pena eliminar o introducir productos. Después de esto ya vamos a una parte más, digamos, operativa, que es la parte de planeación de la demanda, donde vamos a hacer la administración tanto de ventas e inventarios en anticipado. Y todo esto obviamente va de la mano con lo que es la alineación comercial y operativa, que normalmente pasa que las áreas comerciales tienen un número, el área operativa tiene otro, entonces siempre vamos a tratar de buscar, o lo mejor es que la organización se junte para determinar un número. Eso es parte de la planeación colaborativa de manera interna. Entonces, después de esto viene una fase de negociación y planeación. Se hablan con los proveedores, se determinan cuáles van a ser, digamos, los volúmenes y las fechas de entrega para reabastecer el inventario. Y ya posteriormente, pues viene la parte de la ejecución de la emisión de órdenes de compra, el recibo en el almacén, la administración, el surtido y todas estas operaciones. Pues bueno, esto fue todo. Espero que te sirva mucho esta información. Aquí tienes mi contacto por si quieres si quieres más información, si quieres saber un poquito más, estamos a la orden. Muchísimas gracias.